Bueno, machitos, hoy tenemos un super video. Comienza el caos, que comience la destrucción. Escuchen bien esto. ¿Cómo pasé de odiar a AMLO a amarlo? Increíble. Hablar Ahora sí viene lo chido. de la experiencia de esta persona, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que hasta el día de hoy no le gusta, pero para nada AMLO. Por lo general son gente drogadas. ¿Sí? Algunos no les gusta, otros lo consideran el mismo patas, no sé si en México se diga así. ¡No creo! Siempre hay personas que cambian su parecer con respecto a un político o a algún personaje. Vamos a ver qué le pasó a esta persona. A mediados de 2006, yo regresaba de vivir algunos años en España. Había hecho ese viaje de mochila desde 2002 y que inició en Canadá. Mi sueño cumplido gracias a mi trabajo y dedicación desde muy joven. En ese año una amiga me invitó a una reunión estando ya en Monterrey. Aunque yo seguía periódicos y noticias de México, España es un país que inevitablemente hace que te sientas inmerso en su política, su televisión, su telebasura y sus personajes ingeniosos y divertidos. Así que sabía más bien poco de los últimos años de lo que pasaba en México. En esa bohemia reunión cerca del barrio antiguo, de pronto se empezó a hablar de Andrés Manuel López Obrador. Estábamos ya en época de elecciones y me sentía bastante apto para hablar de política. Por ejemplo, los tropiezos y ridículos de Vicente Fox, pero sobre todo la alternancia entre partidos que antes no teníamos. Recuerdo que en 2000, yo que ganó Fox, me sentí bastante emocionado. Además fue la primera vez que voté. Tenía 18. El que haya ganado Fox a mí me emocionó porque sabía que eso era bueno. Había alternancia, ¿verdad? Pero bueno, y la inocencia. Entonces, cuando salió el tema del candidato Andrés Manuel, que entonces era del PRD, yo me apresuré a decir a todos, algo así como que me caga López Obrador, señor ridículo. Me parece hasta que está solo para restar votos. Oye, se hizo un silencio sepulcral y todos me miraron. Yo, infiriendo de inmediato la situación, defendí un poco más mi postura con argumentos que la verdad no tenía. A pesar de la incomodidad del momento, se respetó mi opinión, pero al ver la calidad intelectual de las personas que había ahí, me hizo cuestionarme un poco. Aunque España ya se había movido de la derecha bélica de Aznar al socialista Zapatero, pero esos conceptos en México la verdad es que no se usaban muy poco. Solo era el PRI por 70 años y lo que había destacado de Fox, como ese también del come si te vas a Fidel Castro, para quedar bien con Bush. Aquello de que los trabajos que ni lo... Pero mi ignorancia, aunque no percibida aún, era abismal. Seguí contra este señor y voté por Calderón. Todo menos que vuelva el PRI, que yo recordaba como el de la matanza de Tlatelolco, el dedazo de un presidente tras otro, luego el se cayó el sistema, la devaluación del peso, la muerte de Colosio, las crisis, deuda externa, campañas absurdas como la de Solidaridad, venceré. Pero desde la escuela, las noticias y la opinión generalizada era que el PRD era algo así como socialismo, y socialismo era así como comunismo y por lo tanto el demonio. Estados Unidos, claro, no lo sabíamos, pero con su Guerra Fría, con la URSS, había entonces puesto lo de en esa AMLO es socialismo, no es el otro. palabra el peor de los males. Incluso en los 80s también se hablaba curiosamente mucho del diablo y de sectas satánicas y de todo. Después el diablo se fue al diablo. Bueno, pues criticamos el plantón de Andrés Manuel y el voto por voto, casilla por casilla. Y bueno, Andrés Manuel, por lo menos en el norte, era motivo de burla. Decía que había fraude en la elección y que, bueno, finalmente nada pasó. Y lo que yo personalmente viví durante el gobierno de Calderón es en el que pasó lo que recordamos anecdóticamente en Monterrey como tiempo de la inseguridad. Fue algo que nunca pensé que viviríamos los regios. Siempre echados para adelante, pero también siempre o usualmente indiferentes al gobierno. Oye, un casino lleno de gente quemado, estudiantes del TEC asesinados en Azazada por el ejército. Nunca olvidé el momento en el que yo caminaba triste por el TEC, precisamente por el Teatro Luis Elizondo, y algo me había pasado personal, muy triste. Y de pronto me vi entre los soldados fuertemente armados y dispuestos allí como en la peor zona de guerra. Mucho menos olvidaré eso de que en nuestras avenidas amanecía gente colgada. Era una película de terror. Creo que muchos ni siquiera la han terminado de procesar. Ese miedo de que hay balaceras y la incertidumbre que había al menos de 2010 a 2012 solo se asemeja al terrible año 2020, que igual tantas personas se empeñaban en negar. Pero el tiempo pasó y el icónico Café Iguanas, por ejemplo, mantiene en sus paredes los balazos, así como el puente de Garzazada, y así llegó el 2012 y las elecciones. El PAN ya no era opción. Para mi sorpresa, Andrés Manuel otra vez estaba en las elecciones. Y ya entonces todo era burla y memes de todos. Pero claro, estaba el guapo candidato Peña Nieto con una historia sumamente preparada de una boda de novela ideal, con la gaviota además, esta popular actriz. Ideal para que el PRI volviera, pero que se le desmoronó como torre de naipes cuando dijo que el único libro que había leído era la Biblia, pero no toda. Y del PAN una candidata evidentemente títere, que fue Josefina Vázquez, que aunque respetable, era ya entonces muy obvia la similitud entre los dos partidos tantos años hegemónicos. Entonces yo no voté, pero el motivo lo ameritaba.
Tuve la oportunidad de llevar a mi madre a Cancún y que subiera por primera vez a un avión. Valía la pena. Todos sabemos que en el gobierno de Peña Nieto probablemente es en el que más corrupción se ha visto descubierta. Era más que obvio su papel de títere o de que era manipulado por alguien más. Pero llegó el 2018 y otra vez, y con el mismo ímpetu, AMLO se presentó como candidato. Y como nunca antes, había más que una campaña, había un fuerte movimiento de desacreditación al que fundó su propio partido, que llamó Morena. Que sí, a mí también me sonó ridículo al principio. Es un peligro para México. No dejes que seamos como Venezuela. El peje es lo peor. Es Chávez, es Maduro, es un narco. Pero el cinismo del corrupto Anaya y la falta de personalidad de otro adorno que fue Mitt y el intento burdo de influir poniendo al Bronco, cuyo único logro había sido ganar la elección de Nuevo León como independiente, gracias a que había huido de una balacera en épocas de Calderón, siendo alcalde del PRI de un pequeño municipio de García. Pues voté por AMLO y me gané la burla y la incredulidad de muchos buenos amigos de verdad y hasta familiares. Lo hice realmente. Increíblemente que votaran por AMLO era tomado como algo malo, ¿cierto? Como... Eso no puede ser así, chico. Uy, no. Pues Jimmy votó por Petro y no deja de ser mi hermano. Ajá. Ya, un momentico, espera, no lo pongo un momentico. ¿Aló? Hola, Mile, déjame 10 minutos y te devuelvo la llamada, ¿bueno? ¿O en 10 minutos te marco? Eso, sí, es que estoy acabando de grabar. Chao. Vale. Sin saber mucho o sin haber puesto mucha atención todavía a sus propuestas. Pero todo era votar contra el PRI y PAN, hasta que hasta la luz y el petróleo querían privatizar. Oye, un gas carísimo con las empresas españolas y ganando millonarios contratos de muchos tipos. Fíjate, un amigo extranjero me dijo una vez, oye, pero si México sigue siendo colonia de España, ¿qué no ves? Realmente lo estuve loco, pero los privilegios de la élite española eran inmensos. Felipe y Leticia incluso vinieron al TEC a una conferencia una vez. Los reyes de España ahora siendo todavía príncipes. Fox, Calderón y Peña Nieto fueron invitados a la Monclova, el Palacio Real de allá. Y bueno, ya sabemos que después también fueron recibidos allá para radicar, excepto a Fox, que se quedó en su rancho mega millonario que seguro construyó trabajando para la Coca-Cola o vendiendo cannabis, ¿no? Pues los últimos 6 años para mí han sido un poco de inicio incómodos respecto al darme cuenta y aceptar el inmenso poder mediático y manipulación que ejercen los medios y los gobiernos. Tampoco pensé que la política de AMLO levantaría tantas ámpulas y los reyes de España tildando de ridícula una genuina pero quizá apresurada carta donde quería AMLO que se reivindicase juntos a pueblos originarios, misma que jamás fue contestada. Claro, las empresas españolas perdieron sus privilegios. Se negó a Estados Unidos el manejo del litio y el abuelito Andrés Manuel enfrentó a todos y cada uno de sus detractores y opositores cada mañana él solo, porque en México ni siquiera hay un canal del gobierno como hay en cada país. Cadena Fox era de Trump, después acá en Colombia dejó de del gobierno. pagarles y le dieron la espalda. Claro. TV Española, BBC de Londres, DW de Alemania, Al Jazeera y por supuesto RCN. la RT. No, El señor se pues, defendió solo. RTE, Los pero, adultos mayores diciendo que nunca RTE, pero también está Caracol y RCN. Sí, está. imaginaron que algún día el gobierno les daría ayuda. Bueno, ya lo de los jóvenes es que es inverosímil. Muchos se rieron cuestionándole que de dónde iba a sacar esos recursos. Y sí, aquí podemos enumerar todos los desaciertos muy señalados en AMLO. Sus terribles pecados, como saludar a otra señora mayor que era mamá de un narco. El haber expresado abrazos no balazos que ha explicado miles de veces. Yo solo veo a un hombre pragmático, pero conocedor claro de la historia. Y ahí es donde hice clic. Solo quienes hemos estudiado bien la historia podemos hablar con seguridad de hechos y motivos, simbólicos o no. Incitó a que la reunión del Tratado de América del Norte fuera en México y mostró la influencia y liderazgo que para incredulidad de propios y extraños estaba ejerciendo. Una popularidad inédita en un presidente. Todos los medios de comunicación, todos, hasta la entonces respetada Carmen Aristegui, estaban en su contra. Y bueno, también ella terminó siendo comprada. Y todos los demás pecados de AMLO, como no meterse con el gobierno de Cuba ni de Maduro, el terrible pecado de hacer pagar impuestos a los que no pagaban y evitar que se vendieran facturas, el clausurar la construcción de un aeropuerto lleno de contratos ilícitos, vender un caro avión inútil, terminar una refinería y comprar otra para buscar la autonomía energética, cuando el intento del PAN quedó en una barda,
con una nunca vista apertura a la inversión extranjera, pero con nuestras reglas de competitividad y no con prácticas desleales, y un manejo fiscal y de política económica del que han hablado en tertulias de varios países. Una moneda estable. Pues entonces yo pasé de odiarlo, criticarlo, ser indiferente, finalmente admirarle. Yo como ciudadano justo, honesto y objetivo. Oye, que incluso los medios de Estados Unidos ya lo quieran desprestigiar. New York Times, con su plataforma gratis promoviendo a Daniel Noboa y la repentina guerra contra el terrorismo de Ecuador, y calumniando sin pruebas al presidente de México de nexos con el narco, incluyendo la misma día, como lo ha hecho a lo largo de la historia, sin presentar ninguna prueba. Y la genial entrevista de 60 minutos tratando de hacerlo patinar. Es que AMLO sí es un político, no un corrupto que quiere poder para obtener el mayor beneficio durante su periodo. La reclamación que una periodista de Telemundo sobre el por qué mostrar el número de teléfono de la periodista que lo difamó, bueno, es que tiene una respuesta apoteósica del presidente. Siempre buscarán que esa influencia del país no caiga a mal, porque el nivel, posición, influencia y popularidad que ha alcanzado México en el mundo también hará que las potencias buscan retomar su control de siempre. Hay mucho dinero invertido en desprestigio y pago de medios contra AMLO, que no es ya solo de Salinas Pliego que financió hasta Verástegui, hazme el favor. Medios y poderes fácticos conocidos, y ojo, que esto no es conspiranoia, esas grandes teorías que tanto ciegan y desvían a la población de cosas con simple lógica. Bueno, machitos, muy bueno el video, muy instructivo. Creo que pues nosotros no vimos toda esa época, nosotros no podemos hablar de Calderón y de Vicente. Pero yo ya la entiendo. Yo la Pues entiendo uno entiende mucho. más o menos por lo que hemos escuchado decir. Jamás las llegaremos a entender del todo porque no vivimos ahí, pero entendemos lo que nos dicen, que AMLO fue un cambio. Y la verdad, machitos, a mí me han escrito, por ejemplo, al Instagram. Es que ustedes todo el tiempo hablan bien, es que ustedes no conocen la verdad, que si sé más, si sé cuántas, y que mire esto, que mira aquello. Pero pues si yo algo he aprendido es que, como antes se decía que el papel aguanta lo que le pongan, hoy en día sería un video aguanta lo que le pongan. En un video una persona puede decir y mostrar muchas cosas, eso no significa que sea cierto. Yo lo que me fío o lo que nos fiamos nosotros es primero de nuestra percepción que tenemos desde afuera, porque hay una percepción del mundo con respecto a México. Segundo, nos fiamos de las personas mexicanas, algunos de ellos ya los conocemos en persona, son amigos de nosotros. Hemos comido en su mesa. Hemos comido en su mesa y vemos la percepción de ellos, y lo único que podemos ver es que imperfecto, sí, con errores, sí, pero el man hizo un buen gobierno. ¿Me van a entender? No hay gobierno perfecto, machitos, no lo hay. Y ahorita la que vaya a quedar... Y saco a Maynés de taquito. Es que Maynés no va a quedar, parce. Yo sueño con un México con Maynés. México con la risa de Maynés. Con la sonrisa. Nosotros vemos a México como un país grande, y lo que yo siempre les he dicho, que esa es mi opinión personal, todo el tiempo lo dirá. Puede que en 10 años mucha gente diga, no, definitivamente este man sí era un crack, este man fue una leyenda, nunca volveremos a tener un presidente así, como se pueda decir, uy, mire man, todo lo que salió detrás de este tiempo. Puede pasar, pero pues todo pinta a que va a ser pues que no. Entonces, machitos... Oiga, espere, hay un punto de vista de este man que me gustó mucho, y me parece que es el que todos los mexicanos deberían tomar, y es de no casarse con ningún partido político. Bueno, machitos, si quieres apoyarnos, por favor, apóyanos en nuestras redes sociales. Hay otras maneras de apoyarnos cuando te metes a nuestros en vivos, nos ves, nos compartes, les das like. También cuando le das super chats, inclusive hay super gracias, nos puedes apoyar. Y no olvides, como ya lo dije, vernos en todas las noches en las nocheras. Oiga. Y no siendo más, como siempre decimos, gracias. ¡Totales!